En el video anterior vimos cómo podemos utilizar lo que es la función date para obtener lo que es una fecha en inglés. En este video te voy a mostrar cómo podemos hacerlo para obtener la fecha en español. Para este ejemplo tengo lo que es un archivo ya creado que se llama fecha-español.php. No le coloco la ñ acá para no tener problemas al ejecutarlo. Y aquí pues también lo tengo abierto. Entonces, para utilizar la función date, recordemos que en el video anterior vimos que tenemos que definir primero la zona horaria. Entonces, en este script o en este programa vamos a definir primero la zona horaria. Vamos a decirle acá con el parámetro en qué zona horaria nos encontramos. Damos un clic acá. Luego seleccionamos lo que es la zona horaria, que sería América, y la mía pues sería esta de acá. Recuerda que todos estos enlaces que utilizamos te los dejo en la descripción del video. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a crear lo que es una función. En este caso o en este ejemplo vamos a crear una función propia para que nos devuelva la fecha en español, utilizando pues la función date. Vamos a crear lo que es la función, colocamos function, acá me he equivocado, corrijo. Ahora vamos a decirle fecha-español, por ejemplo, larga. Vamos a obtener dos veces la fecha o dos funciones que nos devuelvan una fecha larga y una fecha corta en español. Vamos a empezar primero con la fecha larga. Entonces, creamos nuestra función. También ya vimos que en las funciones cómo se crea y cómo colocarle su nombre, si recibe o no parámetros. En este caso no va a recibir parámetros nuestra función. Ahora lo que vamos a hacer es obtener lo que es el día. Vamos a crear una variable que se llame fecha-día es igual. Utilizamos la función date para obtener el día actual. Entonces acá lo que vamos a hacer es abrir comillas y vamos a ver nuestra función date. El día pues se puede obtener con ceros iniciales. En este caso vamos a utilizar lo que es la D minúscula para obtenerlo en este formato como lo vimos en el video anterior. Colocamos una D, ya tenemos el día de la fecha actual. Vamos a crear otra variable que se llame fecha-mes es igual, llamamos la función date para obtener el mes actual. Vamos a decirle que vamos a utilizar el parámetro m minúscula, que si vemos pues sirve para obtener lo que es el mes, pero en representación numérica utilizando ceros iniciales como lo tenemos en el ejemplo. Y por último vamos a obtener lo que es el año. Entonces vamos a crear lo que es una variable que se llama fecha-year, que significa año, porque tampoco puedo ponerle fecha-ano porque la ñ no utiliza, porque se vería pues mal. Entonces acá utilizamos fecha-year y colocamos la Y en mayúscula para obtener el año en una representación numérica de 4 dígitos como lo tenemos en esta parte de acá. Vamos a crear lo que es un array acá que va a tener lo que es el día de la semana, pero en español y utilizando las claves en inglés. Vamos a crear una variable que se llame día-semana es igual. Vamos a abrir acá corchetes para definir nuestro array. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, para el día lunes vamos a definir la clave en inglés que sería Monday, y el valor de esta clave va a ser en español, que sería lunes. Y así vamos a poder obtener el día de la semana en español utilizando lo que es la L minúscula. Acá lo tenemos. Entonces, si ven, representa lo que es el día de la semana en texto, pero en inglés. Entonces, si nos devuelve Monday, vamos a obtener el valor del array, pero en español, utilizando como clave el parámetro de esa función. Entonces, para este ejemplo, lo que voy a hacer es pegar ya todo el array creado para no tardarme mucho. Entonces, lo voy a pegar y acá lo tengo. Como ven, la clave Monday, que es lunes en inglés, tiene el valor en español lunes. Martes, que es Tuesday, devuelve martes.
el miércoles es Wednesday. Acá lo tenemos y así vamos para todos los días de la semana. Si lo pronuncio mal, pues me disculpan, yo no soy muy bueno en lo que es el inglés. Entonces las claves de este array pues son días de la semana en inglés y los valores son los días de la semana en español. Una vez hecho esto, vamos a crear lo que es otro array que va a ser los meses del año. Vamos a colocarle aquí meses-year y vamos a asignarle el array. Vamos a hacer exactamente lo mismo que esto, pero utilizando lo que es la M minúscula. Si vemos, pues esto recordemos que nos devuelve lo que es el mes en una representación con ceros iniciales desde el 01 hasta el 12. Es decir, 01 sería enero y 12 sería diciembre. Entonces acá en el array vamos a hacer lo mismo. Como clave va a llevar, por ejemplo, en enero sería 01 y el valor va a ser enero. La clave 02 va a tener como valor febrero y así hasta llegar a diciembre. Entonces ya lo tengo copiado, lo que voy a hacer es pegarlo y acá lo tenemos. Entonces, dependiendo de lo que nos devuelva esto, vamos a obtener lo que es el mes en español. Y ahora sí ya tenemos todos los parámetros listos para poder crear nuestra fecha en español. Vamos a crear aquí una variable donde vamos a almacenar esa fecha. Vamos a decirle que se va a llamar fecha-final es igual y vamos a empezar a que nos muestre el día de la semana que lo tenemos en este array. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá, vamos a abrir corchetes y aquí vamos a pasarle la función date con este parámetro que sería la L minúscula. Vamos a colocar aquí date y como parámetro L minúscula. Por ejemplo, ahorita estamos en viernes, entonces esto nos va a devolver Friday, es decir, viernes. Entonces estamos diciendo que queremos obtener el valor del array día de la semana en su clave Friday. Entonces esto lo que nos va a devolver es viernes, que es lo que queremos hacer, mostrar la fecha en español. Luego de esto vamos a concatenarle un string, una cadena con espacios. Ahora vamos a obtener lo que es el día del mes, que lo tenemos en esta variable llamada fecha día. Lo que vamos a hacer es copiarla y la vamos a concatenar acá. Colocamos punto, pegamos y listo. Ya tenemos el día de la semana y el día del mes. Ahora vamos a colocarle acá punto para concatenar un texto. Vamos a darle un espacio, luego vamos a decirle de espacio para que nos muestre, por ejemplo, viernes 26 de, y ahora vamos a colocar lo que es el mes, que lo tenemos en este array llamado meses year. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a abrir corchetes y el mes lo tenemos acá en esta parte o en esta variable llamada fecha-mes y se lo vamos a pasar. Estamos diciéndole que vamos a obtener lo que es el valor que tenga meses year en su clave. En este caso nos va a devolver 11 porque estamos en noviembre. En su clave 11 pues sería noviembre. Entonces hasta ahorita tenemos viernes 26 de noviembre y nos faltaría concatenarle lo que es el año. Vamos a colocarle un punto acá, luego comillas, vamos a colocarle espacio de espacio, luego un punto acá y vamos a colocarle el año, que el año pues lo tenemos acá en mes, en fecha-year, perdón, y simplemente lo pegamos al final. Vamos a pegar y finalizamos con punto y coma. Entonces en esta variable tenemos la fecha en español. Lo que nos faltaría acá simplemente es colocar el return para retornarlo. Vamos a colocar punto y coma y listo. Entonces esta sería toda nuestra función para obtener la fecha larga en español. Vamos a quitar este espacio y la vamos a utilizar acá. Vamos a imprimir el resultado. Aquí vamos a colocar el echo y llamamos nuestra función fecha-español-larga y nos recibe parámetros que sería
toda esta función que tenemos acá o que hemos creado. Si ahora vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ejecutarlo, vemos que nos dice viernes 26 de noviembre de 2021. Entonces, de esta forma hemos creado una función que nos devuelva la fecha en español y utilizando únicamente lo que es la función date. Esta sería la fecha larga. Ahora les voy a mostrar cómo podemos obtenerlo, pero con una fecha corta. Entonces aquí lo que voy a hacer es darle un salto de línea con HTML para colocar la siguiente función y que se vea un poco separado. Entonces lo que queremos es con esta otra función que nos diga simplemente una fecha corta, que nos diga 26 de noviembre de 2021, que ya no nos muestre lo que es el día y también que pueda recibir un parámetro. Lo que vamos a hacer es copiar todo este código de esta función para poder hacerlo un poco más rápido y simplemente modificar lo que necesitamos. Entonces vamos a ir desde el inicio. Esta función va a recibir un parámetro que va a ser la fecha para que este parámetro no sea obligatorio, es decir, que si podemos pasarlo o no, vamos a definirle de una vez un valor que va a ser una cadena vacía. Entonces, si no definimos la fecha, va a calcular la que tenemos actualmente. Entonces, para ello, vamos a hacerlo acá con un if else, es decir, una condicional doble. Vamos a detectar si se ha introducido una fecha o no para mostrar la fecha que se ha introducido en caso la coloquemos, y si no se ha introducido vamos a colocar la fecha actual. Entonces aquí vamos a utilizar esta variable fecha y le vamos a decir que si es igual a una cadena vacía, pues lo que vamos a hacer es obtener la fecha actual mediante la función date. Vamos a abrir aquí o crear una variable que se llame fecha es igual, llamamos la función date y vamos a decirle que queremos el formato en español, que sería día, damos un guión, mes, damos un guión y el año, que sería la Y mayúscula. Esto para cuando no se ha introducido lo que es una fecha, obtenemos la fecha actual, pero si se ha introducido una fecha, entonces esto nos va a devolver falso y vamos a entrar en el else. Para ello vamos a utilizar siempre este mismo formato. Vamos a copiar, vamos a pegar, pero acá lo que vamos a hacer es colocar una coma para pasarle otro parámetro. Y vamos a utilizar una función que se llama strTime. Colocamos aquí toTime, que sería esta de acá. Y lo que hace esta función simplemente es, por decirlo así, convertir un string o una cadena de texto a una fecha en este formato. Como estamos utilizando date, la formateamos a este formato. ¿Y cuál es la fecha que vamos a recibir? Pues la que estamos pasándole como parámetro. Copiamos, pegamos y listo. Entonces, si se introduce una fecha, lo único que hacemos es formatearla para que en ambos casos tengamos la misma fecha. Ahora lo que vamos a hacer es obtener o crear un array a partir de esta fecha. Vamos a sobreescribir esta misma variable. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a decirle que va a ser igual a explode o la función explode. Vamos a abrir, cerrar paréntesis. Esta función pues ya la vimos en los videos anteriores. Y antes de continuar, pues si ven acá me marca un error y es porque no le he cambiado el nombre de la función, que en este caso va a ser fecha español-corta. Vamos a guardar, recordemos que aquí no utilizamos la ñ, colocamos español-corta. Entonces, como les decía, vamos a utilizar explode para hacer un array de datos a partir del valor que tiene, que es una fecha, que es día, mes y año separados por un guión medio. Entonces, el delimitador va a ser el guión medio. Recordemos que esta función pues ya la vimos en videos anteriores cómo funciona. Simplemente colocamos una coma y pasamos como parámetro esta misma variable para poder guardarlo acá mismo y tenemos el array en esta variable llamada fecha, pero en este caso pues ahora sería lo que es un array. Entonces básicamente lo único que vamos a hacer aquí es sobreescribir estos valores. En fecha día vamos a colocar el día que lo tenemos en el índice número 0 porque sería el primero. Entonces aquí abrimos, cerramos corchetes, decimos 0. Vamos a copiar esto. El día lo tenemos, o el mes, perdón,
lo tenemos en el segundo parámetro, que sería M. Entonces aquí colocamos 0, 1. Este sería el parámetro 0, sería 1 y el parámetro 2 sería el año. Entonces aquí simplemente cambiamos, pegamos y colocamos 2. En este caso ya tenemos el día, mes y año de la fecha. Ahora vamos a bajar acá para seguir con nuestra función. En este caso ya no vamos a mostrar el día de la semana. Lo que vamos a hacer es mostrar o eliminar, perdón, esta parte. Y al final también ya no vamos a utilizar el día de la semana. Entonces lo único que vamos a hacer es eliminar toda esta parte y empezar desde fecha-día. Vamos a eliminar esto. Vamos a guardar y ahora sí ya tenemos nuestra función creada que nos va a devolver una fecha en español corta. Entonces esta sería lo que es toda la función para poder utilizarla. Vamos a hacer el ejemplo acá. Vamos a un par de enters. Y por ejemplo vamos a mostrar en pantalla con eco fecha español corta o español corta, que sería esta. Recordemos que esta función la hemos programado para que reciba o no un parámetro. En caso de no recibir un parámetro, la variable o el parámetro fecha va a tener una cadena vacía y acá pues mediante esta condición le asignamos la fecha actual. Entonces si nosotros imprimimos esto, nos debería de mostrar simplemente 26 de noviembre de 2021. Pero también puede recibir acá lo que es una fecha, que puede ser un texto o también una fecha como tal. Por ejemplo, recordemos que tenemos el formato día, mes y año separados por lo que es un guión medio. Entonces podríamos colocarle aquí, por ejemplo, para enero tendríamos 01 de enero. Entonces colocamos 01 también y por ejemplo de 2020. Si ahora mostramos acá en pantalla, nos debería demostrar 1 de enero de 2020. En este caso, como le pasamos un parámetro, pasó a esta otra condición y formateó lo que es la fecha en este formato. Y así pues nos evitamos problemas. Utilizamos siempre el guión medio. Si aquí por ejemplo le cambiamos a una barra o un slash, van a ver que el programa sigue funcionando y no nos da problemas en esta parte de acá. Y también pues podríamos pasarle en formato estadounidense, por ejemplo del año 2020, que sería el año anterior o el año pasado. Damos una barra, un slash, pongámosle por ejemplo del 06, que sería junio, y le vamos a colocar por ejemplo el 11. Si ahora recargamos, nos debería demostrar 11 de junio del 2020. Podría ser un string como este. También podemos colocarle directamente lo que es la función date. Acá, por ejemplo, el año, guión, mes, guión, día. Si recargamos, van a ver que nos muestra la fecha actual. También podríamos pasarle lo que es una fecha almacenada en una variable. Vamos a cortarlo acá. Vamos a crear una variable que se llame simplemente fecha-prueba y le almacenamos la fecha actual. Y esta variable se la pasamos acá a fecha prueba. Recargamos y acá lo tenemos. También podríamos definir una variable, como en este caso, simplemente con un string que diga, por ejemplo, 2 de enero, sería 01 del 2021. Sería 2021, perdón. Y ahora sí, nos debería demostrar esa fecha. Y esta sería pues lo que es las dos funciones que hemos creado para poder obtener una fecha larga en español, que sería todo este código hasta acá, y también la fecha corta en español, que sería este código hasta acá. Entonces en la descripción del video les voy a dejar lo que es un enlace que los va a llevar a este código para que puedan copiar únicamente lo que son las funciones si así lo necesitan. Y pueden almacenarlo en variables o pueden imprimir directamente la fecha en pantalla. Dependerá del uso que quieran darle.